Bueno, en este video voy a explicar de una manera más natural y un poco más entendible el porqué de lo que está pasando una crisis migratoria para alguien que quizá no sepa nada del tema. Desde aproximadamente hace 7 años Europa se ha visto en una crisis migratoria. Esto debido a que personas se han tenido que ir de sus países o incluso han escapado debido por diferentes situaciones. Pudieran ser económicas, porque no tienen derechos humanos, por persecuciones, porque los torturan, por guerras, por cambios climáticos, entre muchas otras. Estas migraciones incluso han llevado a intentos fallidos en donde han muerto miles y miles de personas. Según la Organización Internacional de las Migraciones, desde 2014 han muerto más de 20.000 personas tratando de llegar a las costas europeas. Y eso que no estamos contando a todos aquellos que no han podido ser registrados debido a que se quedan en el mar sin poder seguir su rastro. Pero, ¿por qué pasó todo esto? Para poder entender qué está pasando, tenemos que regresarnos unos años atrás, especialmente en el 2011, con lo que se le llama la Primavera Árabe. La Primavera Árabe es un movimiento que se le llamó así cuando la gente salió a protestar contra el gobierno. Se revolucionaron un inmenso número de personas y se hicieron huelgas exigiendo nuevas reformas y leyes en los países árabes. Este movimiento se logró estar en Túnez, Egipto, Siria, Bahrein, Yemen. Todas estas personas, desde lugares separados, lucharon por lo mismo, por su justicia. Todo se intentó con un cambio positivo, pero esto ocasionó muchísima guerra en donde entraron distintos bandos que en realidad lo único que buscaban era poder y aprovecharse de la situación. Estos bandos, aparte de pelear de una manera política, lo hicieron de formas armadas. Entraron grupos armados, por ejemplo el ISIS, que es el más famoso, el Estado Islámico, que hicieron torturas y que los más afectados, a final de cuentas, fueron los mismos árabes, la misma gente que exigía un poco de justicia. Todo esto ha llevado a más de 60.000 desaparecidos después de haber sometido a su gobierno. Y lo peor fue en Siria. En Siria tuvo que emigrar más de la mitad de la población. Según The Refugee Project, en el 2018 había casi 7 millones de refugiados sirios. Además, según la ONU, la cifra de fallecidos asciende los 250.000. Con base en estas mismas fuentes, los refugiados de Siria se han ido principalmente a Turquía, Líbano, Jordán, Irak, Egipto, Sudán, que son sus países vecinos. Pero también muy principalmente se han ido a Alemania, aproximadamente 1 millón de personas. Aunque Siria ha sido el que ha tenido el mayor impacto, también los demás países ya mencionados del Medio Oriente los han tenido. Tras la Primavera Árabe se han quitado a presidentes, se han tratado de distintos bandos de diferentes países, de diferentes grupos de armados, de tratar de controlar poder. Miles y miles de personas han sido desplazadas de sus casas, están refugiadas en campos, escuelas, almacenes provisionales. Las personas no están siendo juzgadas, aquellos que protestan les dan cadena perpetua. Cientos de personas han criticado al gobierno o actuado de manera pacífica y han sido encarceladas de por vidas, incluso les han impuesto la muerte. Todos los bandos aquí tienen algo de culpa y ninguno ha hecho las cosas de la manera correcta. De hecho, se han cometido crímenes en contra del ser humano ignorando los derechos humanos. Están descontrolados, realizando persecuciones, torturas, asesinatos de forma masiva públicamente. Los ciudadanos de cada estado, como ya dije, son quienes más sufren de esta guerra. Las personas no pueden ni opinar
ni ser libres. El sistema político prácticamente no funciona y quien intenta hacer algo al respecto de todo esto es secuestrado, torturado y o asesinado. Nadie se hace responsable y no hay ningún candidato al poder que dé esperanza a la gente. Túnez quizás sería uno de los casos que tuvo mayor éxito, pero aún así, con la bandera de que van a atacar a los grupos armados, se les ha privado a la gente de libertad. Hasta cierto punto no pueden criticar al gobierno, se está utilizando mucho la fuerza contra ellos y se amenazan a las personas que alzan la voz un poco más de lo debido. Pero bueno, ya tenemos un poco más de conocimiento acerca del porqué de tanta migración hacia Europa. Pero con base en mi investigación me di cuenta que a Europa no se le puede criticar o analizar como un todo en sí, porque cada país ha hecho distintas labores para apoyar esto. Por ejemplo, Alemania es el que más refugiados ha tenido, pero si nos fijamos entre los refugiados comparándolos con los ciudadanos de cada país, ha sido Hungría. En términos generales, Europa tiene esa ventaja de ser países económicamente más desarrollados que el resto y que pueden hasta cierto punto soportar el impacto de recibir tantos miles de personas al país, siempre y cuando estas personas se acoplen a la sociedad y al sistema de cada nación. Y ahí es donde puede estar una de las principales situaciones a resolver, según mi punto de vista. Los musulmanes, por sus costumbres y creencias, tienen mucha descendencia. Entonces, si vemos que las cifras de migrantes llegan a estar hasta en 7 dígitos, estos se multiplican ya estando en sus nuevos hogares. De primera instancia para los europeos. Los europeos, si vemos su pirámide poblacional, cada vez tienen menos hijos. Por lo tanto, tienen menos profesionistas, más gente adulta. Esto pudiera ser beneficioso, el que estén llegando los refugiados. El problema cae cuando estos nuevos residentes no tienen los estudios necesarios o la educación para integrarse a la economía del país de una forma activa, siendo una carga en vez de un apoyo para los europeos. Es por eso que los países deberían, de aparte de ofrecer asilo y refugio a aquellos que lo necesitan, deberían de procurar su integración a la cultura. Además, invertir en la educación de estas personas o por lo menos en su capacitación para trabajos en los que pudieran participar como mano de obra o actividades técnicas. Todo esto hablando de los refugiados, pero una labor muy importante es también con los mismos ciudadanos. Es un factor clave trabajar en la cultura de la sociedad para que las personas incluyan a estas personas árabes o de piel negra como lo que son, humanos igual que todos, que merecen los mismos derechos. Socialmente hay mucho trabajo para erradicar el racismo y la discriminación. Pero según lo indican las tendencias, esta forma de actuar cada vez va quedando más atrás. Y cada vez los jóvenes y las nuevas generaciones estamos siendo más conscientes de ello. Es urgente comprender que el desafío de los refugiados y esta migración que se está teniendo debido a la economía o a la guerra, para el día de hoy, son elementos esenciales en la agenda mundial y que tenemos que llevar a cabo acciones para resolverlo. Gracias.